¿Cómo están mis hermanos? Muy buenos días. Vamos a ponernos de pie. Tenemos un Dios maravilloso, un Dios increíble, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Invencible, increíble, admirable, grande, fuerte, Rey de reyes, asombroso, incomparable, misericordioso. y nos podemos seguir con muchos atributos, ¿no? Amén, amén. A Él es a quien vamos a alabar, hermanos. Amén. A Él es a quien vamos a derramar nuestro corazón y reconocer quién es nuestro Dios. Amén. Amén. Él es nuestra roca eterna y no se moverá. Y Él permanece fiel. Se derrumba frente a mí.
eres siempre fiel a nosotros, bendito Dios. Te damos gracias porque hoy sabemos que tú eres la roca que nunca se moverá. Te alabamos y te exaltamos, bendito Dios, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Es Cristo mi seguridad, no terrenal se acabará, mi roca es Él, mi roca es Él. En el temor o adversidad, su gracia siempre bastará, mi roca es Él, mi roca es Él. Es Cristo mi seguridad, no terrenal se acabará, mi roca es Él, mi roca es Él. En el temor o adversidad, su gracia siempre bastará, mi roca es Él, mi roca es Él. No se moverá, mi roca es Él, su palabra siempre tiene. Mi roca es Él, no se moverá, mi roca es Él, su palabra siempre tiene. Mi roca es Jesucristo. Que Dios siga siendo siempre nuestra roca, nuestro refugio eterno, porque nada en el mundo ni nadie va a poder ayudarnos. Él es el único que va a llegar hasta el fondo de nuestro ser, lo dice el libro de Hebreos. Él nos guía, hermanos, nos guía con mucho amor, nos guía con paciencia, nos guía en todo tiempo y debemos dejarnos guiar por Él. Así nos dice este hermoso himno, me guía Él. Me guía, oh cuánto amor, me guía siempre mi Señor. En todo tiempo puedo ver con cuánto amor me guía. Me guiaré con cuánto
seguir cantando varios himnos, recordando los himnos que son hermosos también.
día, no sabemos cuándo, pero un día estaremos en la presencia de Dios. Amén. Y vamos a estar adorando y alabando a nuestro Dios. Sí. ¿Cómo va a ser? No lo sabemos. Pero sabemos, hermanos, que es de la esperanza que tenemos. Sí. Al estar aquí, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto diré a millones proclamando de Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, al que está en todo sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto diré a millones proclamando que Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, al que está en todo sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es Amén. Sí, Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por esta bendita esperanza que tú pones en nosotros. Gracias, Señor, porque Dios no lo merecemos, Padre, pero tú nos lo das por tu pura gracia, por tu puro amor, Señor. Tu justicia tuvo que ser cumplida, Señor, y por eso Él tuvo que ser sacrificado, porque había que pagar por nuestros pecados, Señor.
Pero también tu justicia, Señor, lo llevó hasta lo sumo, a ese grado mayor de exaltación que puede existir, Señor, y hoy está a tu diestra. Y en algún día, Señor, lo estaremos nosotros alabándolo, Señor, y todo el mundo lo estará declarando como Rey, como Señor. Padre, gracias, Padre, porque tenemos esa gran esperanza que nuestra vida no quedará en la tumba, porque nosotros somos seguidores de Él, y así como Él resucitó un día, nosotros resucitaremos e iremos a tu presencia, alabándote, exaltándote, glorificándote, Dios. Gracias, Señor, por poner esa esperanza en nuestra vida. Gracias, Señor, por ser bueno con nosotros. Gracias, Dios, por alentarnos, por amarnos, por sostenernos, y porque tú nos usas a pesar de nuestras carencias, Padre. Alabado sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada hablamos sobre la evidencia de la madurez de las personas que creen en Jesucristo como su único Salvador. Por ejemplo, son esas personas que no andan buscando leche, sino que crecen en Cristo. Por otra parte, también se nota en las obras permanentes en las que se ocupa y en la edificación en el Espíritu en vez de la destrucción del templo espiritual. Hay algo importante y de hablar sobre esta continuidad de nuestra salvación, porque muchas veces pensamos que la salvación es solo un evento en nuestra vida y con esto es suficiente, pero la salvación tiene que ver mucho más con lo que nosotros estamos viviendo en esta tierra y lo que viviremos por la eternidad. Entonces, esta continuidad de nuestra salvación tiene que ver con el servicio, la obediencia, la sujeción, la entrega al Señor. ¿Qué es servir a Cristo? ¿De qué trata o cómo se ve este servicio a Cristo? Cuando tú confías en Cristo como único Salvador, al mismo tiempo lo haces como tu Señor. Los corintios sabían esto, sabían que el Señor les había dado salvación, pero entre sus diferencias se estaban ocupando de otras cosas que estaban destruyendo al cuerpo de Cristo y no estaban aplicando la verdad completa del Evangelio, que era servirse unos a otros. Entonces hay creyentes que confunden lo que significa servir a Cristo. Muchos piensan que servir a Cristo está lleno de prohibiciones. Ya no vas a poder reír, ¿no? Casi, ya no vas a poder divertirte, ya no vas a poder salir a ciertos lugares, ya te tienes que portar bien por lo menos esa semana en la que vas a servir. Otros piensan que servir a Cristo es solo estar en el templo, ¿no? O sea, limpiar el local, hacer eventos, ser de la alabanza o enseñar. Los no creyentes, de hecho, piensan igual. De hecho, a veces piensan que no tienen que servir en nada. Por lo tanto, se reduce solo a que solo seas consciente de que Cristo existe, pero nada más. ¿Qué es realmente servir al Señor? ¿En qué se basará para aprobar o desaprobar nuestro servicio el Señor cuando nos llama a cuentas? Vamos a verlo a través de este capítulo 4, pero antes inclinemos nuestros rostros y busquemos al Señor. Padre, te doy gracias porque tu Espíritu Santo nos revela tu palabra, tu plan para la humanidad. Señor, gracias porque este plan no quedó encubierto y hoy podemos entender, Señor, que tú quieres una relación con nosotros, que tú esperas de nosotros, Señor, no solamente ser conscientes de un evento en nuestra vida, sino ser conscientes de que ahora tenemos una relación contigo. Y hoy queremos, Señor, que tú hables a nuestros corazones. Permite que nuestros corazones se desborden de gozo por lo que tu palabra, Señor, nos enseña y nos muestra. Gracias, Dios, porque tú has hablado en esta mañana a mi corazón. Y, Señor, yo sé que tú hablarás al corazón de cada uno de mis hermanos. Abre nuestro corazón y nuestro entendimiento en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, este sermón tiene por título: El Señor probará mi servicio. Y cuando vemos esto, algunos, pues sí,
se sienten incómodos, pero espero que a lo largo de este sermón tú puedas sentirte confiado en Cristo para poder llegar a servir. Lo primero que tienes que saber es lo que el Señor tiene. Y eso es lo primero. Vayamos al versículo 1 de este capítulo 4 y dice: así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Qué interesante lo que está haciendo Pablo, porque hombres y mujeres que sean sus siervos, sus administradores, él anda buscando, él tiene hombres y mujeres que le sirven, que administran esos misterios del Evangelio. Los corintios acababan de leer sobre cómo deben de ser maduramente en la iglesia. Y de hecho ellos entendieron que son coherederos con Cristo, que todo nos pertenece, no importa si eres alguien con muchas credenciales o con poca experiencia, tú eres parte del templo donde está el Espíritu de Dios. Aquí en medio de nosotros está el Espíritu Santo. Aquel templo antiguo construido en Jerusalén era una figura de la referencia de lo que nosotros entendemos como templo. ¿Por qué? Porque representaba, ese templo, ese lugar de adoración, representaba lo que nosotros somos como creyentes, ese edificio. Se esperaba que se respirara santidad, armonía, amor, perdón, búsqueda, una relación con Dios. Cuando la gente llegaba a entrar por esas puertas hacia ese lugar de adoración, hacia ese templo. Nosotros, cuando llegamos a este lugar, debemos de inspirar esa santidad, esa armonía, ese amor, ese perdón. El deseo de poder alcanzar a Dios, de alcanzar la misericordia del Señor. Por eso Pablo está ayudándoles a entender a estos hermanos en Corintios que, espérense, necesitamos reflexionar sobre que este grupo de personas es un lugar donde está el Espíritu Santo, donde está el Espíritu de Dios. Imaginen un momento cómo se vivía ese tiempo cuando estaba el tabernáculo, que lo llevaban de un lado a otro mientras iban en su peregrinación hasta llegar a la tierra prometida. ¿Cómo eran esos días? ¿Cómo se veían esos días? Ellos estaban seguros de la presencia de Dios, del poder de Dios, cuando llevaban el arca del pacto. Y ese arca del pacto estaba en el lugar santísimo, donde Dios hablaba con aquel líder y le mostraba su voluntad. Se respiraba, ellos se sentían confiados, se sentían cubiertos, cuidados, amados, cuando veían que se ponía ese tabernáculo y podían ir a adorar. Cuando iban y ofrecían sus sacrificios, porque habían ofendido no solamente a las personas, sino a Dios. Y esa es la idea de lo que Pablo quiere transmitirles. Hermanos, aquí es el lugar donde nosotros podemos hacer esto, el lugar de adoración, donde nosotros podemos buscar el refugio, el cuidado, el amor de Dios. Por eso Pablo les dice que todos los hombres nos consideren como servidores, como administradores. Porque en el templo no es que haya partes más grandes o especiales. Para Dios todo lo que está ahí es especial. Todo lo que es del templo es importante. Pablo está tratando de decirles a los hermanos: los líderes no son la cabeza, no son los que revelan estos misterios del Evangelio. El Señor les da esto, ya les ha dado esta revelación. Ellos son los que reciben estas promesas, ellos son los que reciben las ordenanzas de Dios para que ellos pudieran vivir bajo bendición, protección y cuidado del Señor. Cuando entraba ese sumo sacerdote, ¿sabes qué pensaban los judíos? Ojalá venga con un mandamiento. Ojalá venga con palabras de bendición. Y eso es lo que hacen los líderes.
traen esta revelación de Dios. No es que ellos den esa bendición, no es que ellos den esos mandatos. Si son ellos, obviamente vamos a fracasar. Por eso les dice, considérenos como servidores, como administradores. En el Antiguo Testamento los judíos esperaban que los líderes o profetas trajeran estos nuevos mandamientos para el pueblo, nuevas palabras de bendición. Pero no todo el tiempo fue así. De hecho, mataron a los profetas por las palabras que traían de Dios. Cerraron sus corazones. El mundo era más atractivo y querían mandatos que justificaran sus idolatrías, sus pecados. Dios sabe que no deseamos su palabra. Por eso necesitamos algo más poderoso que nuestra voluntad. Porque tú y yo a veces llegamos a este lugar no buscando, Señor, háblame, dime, transfórmame. Porque hemos pensado de la salvación solamente como un evento y no como el proceso de nuestra vida por la eternidad. Necesitamos algo más poderoso. Vean Hebreos capítulo 10, versículos del 16 al 18, dice de esta manera, dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. El Señor está haciendo un pacto con ellos. El Señor ha dado un pacto para con la iglesia, para con su pueblo, y les dice, ellos no pueden hacerlo. Ellos han escuchado mi palabra, ellos han visto que cuando yo les digo, vayan por este lugar, ellos son bendecidos. Y si yo les digo, hagan esto, den 7 vueltas a Jericó, ellos van a recibir la victoria. Pero no siempre queremos que el Señor nos diga qué hacer. Por eso Dios había prometido, nos ha dado esa promesa a todos nosotros, que Él pondría sus leyes en nuestros corazones. Él escribiría esto en nuestras mentes. Y eso es algo bueno, porque cuando nosotros nos volvemos, cuando el Señor nos convierte, cuando el Señor nos hace creer y confiar en Él como nuestro Salvador, nos hace madurar y pensar en esto, no como algo que nos amenaza, sino como una bendición para nuestras vidas. Él muestra su poder, su gracia y su bondad a través de lo que nos dice. Por lo tanto, el Señor tiene siervos y tiene administradores verdaderos. Es verdad que algunos han escuchado que la palabra siervo se traduce en algunos escritos como doulos, como esclavo, pero aquí no se usa esa palabra, ni siquiera la palabra diaconoi o diácono, sino una palabra que lo más apegada posible a su raíz histórica tiene que ver con una persona que se somete a la voluntad de otra. Algunos piensan que es un remero. De hecho, algunos comentaristas hablan de que es un remero de baja categoría, pero haciendo un estudio histórico sobre esta palabra, no existía esa categoría dentro de los remeros. Pero Pablo está describiendo a esa persona que somete su voluntad a otra. Es decir, dime qué tengo que hacer. Dime qué quieres que haga. Es cuando nosotros escuchamos esta famosa frase en este tiempo en que Jesús estaba pasando por pruebas y Él está orando y dice, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Es cuando nosotros deseamos y anhelamos más la voluntad de Dios que la nuestra. Por eso les está hablando, hermanos, no podemos ser inmaduros. No podemos estar deseando leche todo el tiempo. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? Pablo está diciendo, todos los que están en la iglesia son servidores del Señor. Son personas que someten su voluntad a la de Cristo. Entonces, no hay estrellas de Hollywood en la iglesia. Él tiene líderes que se someten a la voluntad de Cristo.
La figura del mundo de un líder no encaja en la Biblia. Eso es lo que Pablo quiere que los corintios dejen de buscar. Pues el reino del Señor no consiste en palabras, ¿no?, sino en poder, en el poder de Dios. Entonces, aquí los poderosos no son los líderes o los siervos o los administradores. El poderoso es el Señor. Él sabe bien lo que nosotros necesitamos. El Señor tiene administradores. ¿Qué son aquellos que tienen en su tarea administrar las revelaciones de Dios? Esos misterios, no como cosas ocultas, más bien lo que tiene que ver con el Evangelio. Porque algunos piensan, bueno, es que hay cosas misteriosas en la Biblia, ¿no? Y veamos los números y salen ideas como la cabala, ¿no?, y algunas otras corrientes de, lee la Biblia, mira, es poderosa. Y si la pones en el Salmo 91, abierta en tu casa, vas a tener la protección del Señor, vas a tener la bendición del Señor. Hermanos, no funciona así. El Señor tiene administradores de los misterios de Dios. Eso quiere decir que estas personas no son las que saben e indagan y tienen la revelación de Dios, sino más bien las que se someten a esa revelación que Dios ya ha dado. Dios ya ha dado una revelación y es su palabra, no hay más, no necesitamos más. Todos nosotros hemos tenido esta bendición de 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos, ¿qué dice ahí? Administradores de la multiforme gracia de Dios. Todos somos administradores. ¿Por qué? Porque la revelación de Dios, la gracia de Dios ya ha sido dada en Cristo. No es que andemos indagando a ver quién tiene la respuesta, a ver quién sabe más de los números o de las cosas ocultas, aparentes en la Escritura. Todos nosotros somos administradores, todos nosotros estamos bajo la dirección del Señor. Todos aquellos que creen reciben un llamado a no quedarse sentados. ¿Por qué? Porque dice que hemos recibido un don para ministrarlo a los otros, como buenos administradores de esa gracia abundante del Señor. Entonces, si tú eres creyente, no importa tu condición económica, no importa tu edad, no importa si has leído toda la Biblia o no has leído toda la Biblia, tú eres útil para la obra del Señor, para la edificación de su iglesia. Pablo enseña que somos responsables no ante las personas, sino ante Dios, ante Cristo, de usar bien estos dones. Lo que Dios busca es solo que el Señor busca solo lo que Él puede hacer. Aquí es donde ese gran Dios de la Biblia muestra su generosidad, pues no se basa en las capacidades o credenciales que pudiera tener una persona. Dios tiene siervos, Dios tiene administradores, personas que se someten a Él, personas que tienen una responsabilidad al recibir el Evangelio que hace libre, que nos acerca y reconcilia con Dios. Pero es real que toda la iglesia es un siervo y es un administrador. Pero no todos trabajan como tal. En Corintio vemos que no estaba sucediendo esto. Todos querían tener un reconocimiento. ¿Y qué estaba pasando? Ellos estaban abandonando las verdades del Evangelio, la verdad completa del Evangelio.
Por eso Pablo les predica el Evangelio y les da la verdad. El que cree esta verdad estará en una comunión estrecha con Dios, bajo esa relación con Dios. Hay algo que nosotros tenemos que entender todos los días de nuestra vida. Él es Dios, nosotros no. Todos los días. Por otra parte, lo que nos enseña es que no cabe el orgullo en lo que hacemos en este lugar, porque Dios es el único que tiene el poder. Él es el único rey de este reino, y toda la gloria sobre lo asombroso de este cuerpo llamado iglesia. La pregunta aquí que tú y yo tenemos que hacer es: ¿nosotros estamos sometiendo nuestra voluntad a la de Cristo? ¿Realmente queremos esta voluntad? Pregúntate esto: ¿te has permitido pecar? Dios no lo permite, porque eres buena persona. ¿Cómo ha sido esta semana? ¿Eres indiferente a la voluntad de Dios porque tienes años en el Evangelio? ¿Crees que eres rechazado porque no tienes que ofrecer a la iglesia? No menosprecies ni malentiendas el amor de Dios en Cristo. La voluntad de Dios no va en contra de su palabra. Ve su amor al traerte a una comunidad de fe para que seas su siervo y su administrador. Recuerda que ni tú ni yo, ni ningún líder tiene el poder o la gracia para salvar, restaurar o reconciliar con Dios. Solamente Él. Y algo que tiene que quedarnos claros es que tú mismo no tienes el poder para restaurar. Tú no tienes el poder para hacerlo. Solamente Dios. Entonces, ¿qué tiene el Señor? Siervos y administradores. ¿Pero qué requiere? Lo que el Señor requiere está en el versículo 2, que dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Me encanta lo que está haciendo Pablo, porque Pablo no está dejando nada a la imaginación. Él está siendo muy claro. Lo que el Señor tiene es siervos administradores, pero se requiere que estos administradores sean ¿qué? Hallados fieles. Sean hallados fieles. Y me encanta esto, porque la idea está en este sentido, en que el Señor un día volverá. ¿Y cómo te va a hallar? Esa es la pregunta. ¿Cómo te va a encontrar? ¿Qué te encontrará? ¿Cómo te encontrará el Señor? Pablo usa esta expresión: ahora bien, debido a que son administradores de las verdades divinas del Evangelio. Alguien que es un administrador debe de ser digno de confianza, debe de ser hallado fiel. ¿Por qué tomamos como prohibición el ser fiel? Es interesante cómo nuestra sociedad hoy en día confía más en la cantidad de reproducciones que ve en un video que realmente en lo que busca o estudia. Si lo dijo fulanito de tal, que según investigó, entonces es cierto. Nosotros llegamos a tener a veces la misma actitud. Venimos a la iglesia a probar a ver qué tal está, y si nos gusta, entonces sí hacemos caso. Si no, hasta a veces vean cómo nosotros tenemos esta tendencia cuando compartimos videos de aquellos que tienen un pastor relevante o un canal en internet relevante. No, si tiene muchos seguidores, seguramente es bueno. Y nos encanta compartir frases. Luego está lleno el chat de WhatsApp de reenviados. Pero te has puesto a analizar lo que realmente enseña.
Aunado a esto, nuestro corazón pecaminoso siempre tiende a buscar a cubrir esas expectativas que tienen de nosotros o que vemos en otros. Ay, yo quiero ser como el pastor tal. Si yo tuviera esa mentalidad, yo sé que puedo tener esa mentalidad en cualquier momento. Ay, entonces tendríamos una iglesia diferente. Ay, entonces tendríamos una iglesia más cómoda, ¿no? Más grande. Entonces tendríamos una iglesia más activa si yo fuera como tal. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es pecaminoso, es engañoso. Dios no nos ha llamado a ser una iglesia relevante, sino una iglesia fiel. Por ello Dios requiere que los administradores de los misterios del Evangelio que ya han sido revelados sean fieles. Estos administradores deben ser fieles al Evangelio. Piensa un momento en la infidelidad. Si tú has pasado por algo así, tú sabes muy bien que es algo cruel. ¿Por qué? Porque esa persona a quien tú le confiabas tu cariño, tu atención, tu vida, se volvió una persona no sincera, una persona hipócrita. Y hay muchas ideas de estas volando en todas partes. Pero las cosas ni las personas tienen la culpa. La tiene esa persona misma. No se puede justificar la deslealtad como si fuera algo que controla nuestro interior, lo exterior. Eso es algo muy común hoy en día, echarle la culpa a todo. Y eso lo vemos desde Adán. Yo no tuve la culpa, Señor. ¿Quién tuvo la culpa? La mujer que me diste. Mujer. Y Timoteo lo dice claro. Pero vean Santiago capítulo 1, versículos del 12 al 14, que dice de esta manera: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, en la Nueva Biblia de las Américas, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Santiago les dice en su carta: no se autoengañen, nuestras pasiones pueden traer muerte. El problema está en nuestro corazón. ¿Qué te apasiona más? ¿Qué te apasiona más? Y a veces pueden ser cosas entre comillas inofensivas, como la familia, como una persona, o como un bienestar económico. Pero eres tan seducido por eso. No son las cosas, sino tu mismo corazón es seducido y es arrastrado hasta que trae a luz la muerte. Dios requiere fidelidad de los líderes. Dios requiere fidelidad de todos los administradores, que no se quiebren ante las pasiones que puedan ponerle las personas o las presiones que puedan recibir de la gente, que se mantengan humildes a pesar de lo que se esté desarrollando en su labor, que no busquen otra cosa más que la pura y santa revelación de Dios. Vean cuán importante es orar por los líderes. Vean cuán importante es orar por tu esposo, por tu papá. Vean cuán importante es orar por nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque el mal que estaba en la iglesia no viene de Satanás. Eso es lo que está diciendo Pablo. No está viniendo de Satanás, viene de sus propios corazones. ¿No es así como se destruyen las empresas? ¿No es así como se destruyen los proyectos?
que el mal empieza en alguien. ¿No es así como se destruyen las relaciones personales? No es la única manera, pero sí puede suceder. Por eso Pablo pasa del plural a decir, cada uno, cada individuo sea hallado fiel. ¿Fieles a qué? A que sean dignos de confiarle en los misterios del Evangelio. Mis hermanos, tenemos en nuestras manos la palabra de Dios. Ahí están los misterios del Evangelio. Es interesante que la palabra que nosotros vemos de Dios que se refiere a su fidelidad tiene que ver con su inmutabilidad, de que Dios no cambie. Jeremías tiene que ver con su inmutabilidad. Es interesante que esta palabra, que es misericordia, se complementa por lo regular con esta idea de lealtad todos los días de mi vida. Esa palabra se usaba para esa persecución militar. Constantemente tú y yo somos amenazados. Se nos hace la guerra. Pero ¿quién va a estar ahí? El Señor. La misericordia del Señor. Y es que cuando llega la presión, una salida fácil es rendirse, es vivir como si no hubiera otra alternativa. El Señor requiere de nosotros esa lealtad, esa fidelidad, que nosotros somos y que nosotros seamos encontrados dignos de confianza. Dios nos da a su Santo Espíritu para que se pueda vivir en su reino haciendo lo que a Él le agrada. Piensa por un momento en un bebé. Tú estás en el barco, tú estás dirigiendo ese barco y de repente le dices al bebé, eleva el ancla. ¿Qué crees que va a hacer el bebé? Aparte de llorar porque ya estás gritando de que no lo hace. Es cuestión de capacidad, de madurez, de fuerza, porque el bebé no puede hacer. Pero si tú le dices a una persona adulta, experimentada, un experimentado marino y que sabe hacer las cosas y que tiene la fuerza para hacerlo, y le dices eleva el ancla y no lo quiere hacer, y él quiere tomar mejor el timón, ¿qué significa eso? ¿No es rebeldía? Fíjate cuando hablas acerca de tus decisiones. Yo quiero esto, yo pienso esto, yo necesito esto. Porque a veces no nos damos cuenta de que nosotros queremos tomar el timón en lugar de seguir las indicaciones del Señor. Si fueras un bebé espiritual, muy de acuerdo. Pero la semana pasada hicimos un examen rápido y la mayoría eran más de 10 años de escuchar el Evangelio. Dios no pedirá cuentas de nada que Él no haya dado el poder o la capacidad para hacer. Eso es una verdad. Es por la fiabilidad de la obra de Cristo para su pueblo que todas las promesas de Dios a sus hijos encuentran un sí, y en Él amén. Lo vamos a ver en 2 Corintios 1:20. Entonces eso no te ayuda a ser fiel. Si todas las promesas en Él son un sí y en Él amén, en Él se cumple, no te ayuda a ser fiel. La fidelidad de Dios puede ayudar a un creyente a superar la tentación y perseverar en el sufrimiento. Ya lo hemos leído en 1 Corintios 1:9 y 1 Pedro 4:19. Cuando el pueblo de Dios es infiel, Dios permanece fiel. No importa lo que haga el hombre, la fidelidad de Dios es inmutable porque Él no puede negarse a sí mismo. La fidelidad de Dios a su pueblo debería ser el motivo principal para nuestra fidelidad. Lee un momento Hebreos 10:23, que este es uno de los pasajes que deberíamos estar repasando constantemente cuando faltamos a la iglesia, cuando no estamos en una buena relación con la iglesia. Dice
El versículo 23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantente ¿qué? Firme, fiel, sin fluctuar. ¿Por qué? Ahí dice el por qué. Porque fiel es el que prometió. Exhorta a los creyentes a que se aferren de manera inquebrantable a la esperanza de la obra sacerdotal efectiva de Cristo a su favor, porque Él prometió y Él es fiel. Esa fidelidad se manifiesta a sí misma en la práctica cristiana de estimularse unos a otros al amor y a las buenas acciones y a reunirse de manera habitual con otros creyentes para la adoración. Versículos 24 y 25. De hecho, 1 Tesalonicenses 5, 22 al 24 dice: absteneos de toda especie de mal, cualquier cosa que sea mala, y el mismo Dios de paz les santifique por completo, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Me encanta lo que hace esta fidelidad del Señor, porque a ti y a mí nos anima a ser fieles. Si es un llamado a la confesión de nuestro pecado y apartarnos del mal, entonces deberíamos de hacerlo. Si es un llamado a ser activos dentro de la iglesia, a estimularnos al amor y a las buenas obras, deberíamos de hacerlo. Si es no menospreciar a los hermanos, aunque tengan muy poco tiempo de estar asistiendo a la iglesia, deberíamos de animarlos, de integrarlos a la iglesia. Porque todos tienen la gracia de Dios. Él mismo estará con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, si de ti y de mí el Señor requiere fidelidad, claro que se puede hacer, porque Él es fiel. Por último, lo que el Señor hará viene en estos versículos del 3 al 5 de este capítulo 4 de 1 Corintios, que dice de esta manera: yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes, o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que, con esto concluye estos versículos del 1 al 4. No juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. El Señor hará una prueba sobre nuestro servicio. Él validará o invalidará lo que hemos hecho. Pablo es criticado por los corintios. Muchos lo descalificaban como alguien que pudiera ser un excelente orador. Es verdad que así vivimos en este mundo. De hecho, muchas personas nos ven y predicar o nos escuchan y dicen: no, es un buen orador. De hecho, por eso a veces no tenemos muchos seguidores en internet, porque no somos de aquellos que se avientan, ¿no? O sacan sus herramientas o sus flyers muy sofisticados. ¿Por qué? Porque es el ojo humano lo que juzga, y eso es lo que anda buscando. Pero Pablo dice: yo soy criticado, a mí me han descalificado de ser un buen orador, pero lo tengo por algo muy poco. Hay una escena de una película de niños, bueno, digo de niños, pero yo también la veo, se llama Ratatouille. No sé cuántos la han visto, pero es una rata que sabe cocinar. Sí. Es una rata que se convierte en chef, y le gusta cocinar. Y alguien
que va al restaurante es un crítico. Y este crítico está hablando de su experiencia, de lo que hace referente a lo que le llevan de comer. Si un crítico es más fácil, ¿no?, de llenar, ¿no?, que realmente lo que hace un chef. Y dice, alguien que va a este restaurante a probar comida para poder hacer su crítica sobre lo que consumió es muy fácil. Y cuando él prueba esta sopa, ¿qué hizo que se cayera su pluma al piso? Al probar ese caldito, se le cae la pluma porque estaba escribiendo su crítica. Se habían tardado, todo estaba frío, no habían escogido, entre comillas, lo mejor. Dice que cuando probó esa sopa se le cayó la pluma. Y es que a veces así sucede en la iglesia. Muchas personas vienen a buscar un sermón donde se les caiga la pluma. Pero si no, siguen llenando su ojo. Así pasaba en la iglesia de Corinto. Imagínate cómo se vivía eso en la iglesia de Corinto. Ellos se sentaban y a ver, ¿quién es mejor? Y empezaban a calificar. Imagínate que Apolos dijera algo asombroso de lo que descubrió del Antiguo Testamento. Tiraban la pluma. ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué grande es Apolos! Pero otros que no lo querían. No, a mí me gusta más el lenguaje sencillo de Pedro. Me identifico más con Pedro. Es más, él caminó con Jesús. Si hablaba Pedro, ya no tenían por qué criticar a Apolos o a Pablo. Así pasa en las iglesias. Y esa actitud debería de cambiar. ¿En qué sentido? En escuchar realmente el Evangelio. Realmente las verdades ocultas del Evangelio que han sido ya reveladas. Pablo dice, yo tengo en muy poco el ser juzgado por ustedes o por lo que el tribunal humano diga. O inclusive, él dice, yo mismo desconfío de mí al hacer un juicio. Y es verdad que nosotros a veces somos muy duros con nuestras propias críticas. Somos o muy duros o muy orgullosos. Ay, hoy sí me lucí, ¿no? Hoy sí hice lo mejor. Hoy sí di el mejor trabajo. Hoy sí di la mejor comida. O hoy sí hice el mejor juego. Hoy sí realicé la mejor limpieza. O todo lo contrario. Entonces, lo que hace Pablo, dice en el versículo siguiente, en el versículo 4, que aclara, aunque yo no tengo una mala conciencia de que esté haciendo un mal ministerio, dejo la puerta abierta, porque pudiera suceder que mi trabajo no esté siendo tan bueno como creo. Pero es correcto. ¿Por qué? Porque al final, quien va a evaluar eso, ¿quién va a ser? El Señor. Entonces a veces pasamos demasiado tiempo preocupándonos sobre lo que otros puedan decir acerca de cómo estamos haciendo las cosas, mientras que la verdadera preocupación debe de ser la evaluación del Señor. Pero aquí también debe de quedar claro que debemos de desconfiar de uno mismo sobre lo que hacemos, porque solo el Señor está probando nuestro servicio. Él está atento, Él está hablando en tiempo presente de que Él está atento a lo que nos ha encomendado. No puedes acomodar aquí lo que haces mal. ¿Por qué? Porque nadie te puede señalar. ¿Por qué? Porque la Biblia no dice eso. La Biblia dice que tenemos que exhortarnos y animarnos y confrontarnos en nuestro pecado. Entonces alguien que está haciendo algo mal se va a dar cuenta luego de que está haciendo algo mal, porque sus motivaciones son pecaminosas. Pero puede haber que alguien esté haciendo algo bueno dentro de la iglesia.
que alguien está haciendo algo bueno por su hermano, que lo está ayudando, que está orando por él, que lo busca en la semana, que ha estado asistiendo a algún estudio. Pero puede que tenga unos motivos equivocados. Entonces, por eso Pablo dice, debemos de desconfiar de nosotros mismos, pero tener en cuenta esto: quien nos juzgará es el Señor. Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo, dice en la carta a los hebreos. Entonces no hará nada para lastimarnos, sino que hará lo que sea necesario porque nos ama. Jesús no solo intercede por nosotros, sino que es el que va a ser el juez justo para nosotros. A él no lo puede sobornar diciendo: esta semana me porté bien, entonces puedo hacer lo que yo quiera. A él no le puedes malinterpretar su amor y decir: pues el Señor me ama, ¿qué me puede pasar? Claro que hay consecuencias. Por eso Pablo dice en el verso 5: dejen de juzgar antes del día de juicio, porque el Señor Jesús sacará a la luz todas las cosas ocultas que hemos hecho, actitudes y acciones que hemos ocultado a los demás y quizá incluso a nosotros mismos. Jesús también pondrá de manifiesto lo que yace en lo profundo de lo más recóndito de nuestro corazón. La idea de que Dios y el Hijo de Dios conocen lo que hay dentro de nuestra mente y corazón es un testimonio frecuente en las Escrituras. Él está examinándonos. Dios le dice a Samuel en el capítulo 16, versículo 7, que Él mira el corazón. La gente mira lo que hay afuera, pero Él mira el corazón. En el Salmo 139 dice: el Señor conoce mi sentarme y mi levantarme. El Señor conoce mis pensamientos. El Señor escudriña mi corazón. Y así podemos tener muchos ejemplos de que el Señor sabe muy bien lo que está pasando en nuestro corazón. Por eso el salmista decía: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y muéstrame si hay en mí camino de perversidad. Si nuestras obras, incluidas nuestras motivaciones, han estado a la altura de lo que Dios espera de nosotros, recibiremos alabanza. Una vez más, ese es el único juicio por el cual vale la pena preocuparse y ocuparse. Piensa bien que si hay tristeza en tu corazón, debe ser una tristeza que es según Cristo, según el de Corintios. A lo mejor estás sintiendo que están en contra de ti. Analiza si es en la idea de apartarte de la iglesia o si es algo contrario a lo que dicen las Escrituras. Si tú, que ya eres maduro y hoy entiendes que no es fácil caerle bien a todos y hacer todo lo que los demás piden, ¿por qué no te propones alentar, orar, no elogiar, sino a pedir por los líderes? Si tú sabes lo que significa esa carga. Jesús, Dios es el juez justo. No podemos manejar como algunos abogados, ¿no?, la ley a nuestra conveniencia. Por eso pide perdón y arrepiéntete de tu pecado mientras se dice hoy, como dice el libro de Hebreos. Si piensas que alguna persona que no puede servir en esta iglesia o aportar nada por lo que ves en ella, ¿por qué no te arrepientes y empiezas a amar a esas personas? Si crees que hace falta algo, ¿por qué no trabajas con ellos? ¿Por qué no dedicas tiempo? Porque el servicio y la administración requieren todo nuestro tiempo y toda nuestra atención. Si tú eres quien piensa que no puede hacer nada en esta comunidad,
Piensa en lo que el Señor ha hecho ya por ti. Él te hace parte. ¿Por qué? Porque Él es el único Salvador. Cree en Él y confía como tu Salvador, como tu Señor en Cristo. Deja el miedo de servir, deja tu propio juicio de ti mismo y sé un instrumento de Dios para llevar amor, paz, armonía, justicia, ayuda, bondad, alivio, ya sea a tu casa, ya sea a tu matrimonio, ya sea a esa ciudad, ya sea a tu trabajo, a tu escuela, a la iglesia. Sé un instrumento del Señor. Porque eso es lo que el Señor requiere. Eso es lo que el Señor ha creado. Y eso es lo que el Señor evaluará, el Señor probará. ¿Por qué no inclinas tu rostro? Y ahí mismo tú buscas al Señor. Padre, nosotros necesitamos fe para vivir nuestro lunes, nuestro martes, y así hasta el siguiente domingo. Necesitamos fe, Señor, en medio de estas pruebas que de repente se presentan en nuestras vidas. Señor, necesitamos que tú obres en nuestros corazones, porque nos engañamos a nosotros mismos por las pasiones que hay en nuestras mentes, Señor, en nuestro ser. Pedimos perdón porque necesitamos ser limpios. Señor, necesitamos ser limpios de esas palabras dulces pero mundanas que llenan el ojo, que nos llevan a la vanagloria, que nos hablan de la carne. Señor, háblanos tú cada día. Necesitamos escuchar tu voz, esa voz de amor, tierna, firme, amorosa, confiable. Señor, que no despertemos sin tener en mente que lo que hacemos es para ti, que lo que vivimos es para ti, Señor, para honrarte a ti. Señor, sé que hay personas que seguramente tienen miedo de servirte. Obra en su corazón, transforma su mente. Sé que hay personas aquí, Señor, que tienen ganas de servirte. Padre, prepáralos, ayúdalos, Señor, que desde un inicio no sean orgullosos y se dejen guiar. Padre, te rogamos por los líderes, porque constantemente nosotros somos criticados. Señor, muchas personas tienen un juicio ya de nosotros, pero Padre, el único que hace la obra eres tú. El único que puede perfeccionar, Señor, a cada líder eres tú. Y el único que está haciendo la obra en nosotros eres tú. Por eso, Señor, rogamos que tú nos ayudes a ser humildes, pero también, Señor, a depender de tu juicio, Señor, a ser hallados fieles. Padre, que no nos preocupe lo que puedan decir, Señor, o pensar de nosotros, que realmente nosotros estemos ocupados en lo que tú quieres, Señor, que nosotros hagamos, Señor, y en lo que nosotros, de lo que tú requieres de nosotros, que comuniquemos a tu iglesia. Dios, gracias por este momento y gracias, Señor, por tu palabra. Queremos, Señor, recordar que tú nos has llamado no solamente a salvación, sino a servirte a ti, un privilegio. Señor, así como aquellos sacerdotes que tenían esa vestimenta especial, Señor, tú ahora nos has cubierto de una vestimenta especial, Señor, por la sangre de Cristo Jesús. No nos has lavado, Señor. Ayúdanos a quitarnos esas ropas inmundas. Límpianos, Señor, para que nosotros sirvamos con integridad, siendo leales, Señor, a lo que tú nos has encomendado, a lo que tú nos has pedido. Gracias, Dios, por cada hermano. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por tu iglesia, porque tú eres el único que puede hacernos reaccionar ante esta verdad. Señor,
Dejamos todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Sean todos bienvenidos a Iglesia Bíblica Geser. Gracias. Somos una iglesia que cree en Cristo y en su obra y que crece en el conocimiento de su palabra junto con todos nuestros hermanos. Llamamos a Dios por sobre todas las cosas y a nuestros semejantes como a nosotros mismos. Bienvenidos sean todos. Gracias. Bueno, tenemos los anuncios. El próximo sábado, matrimonio